Se rollo. Bienvenidos a otro episodio más del podcast Entre Libros. El día de hoy estamos en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, exclusivamente en la sala de lectura Benito Bonifaz, en honor y homenaje al conocido militar y poeta arequipeño. En esta oportunidad nos acompañan los invitados especiales. Tenemos a David, a Roger, Alex y Fernando, estudiantes de la Escuela de Literatura y Lingüística, que en esta ocasión vienen a comentarnos un libro bastante especial de Svetan Torodov, La Conquista de América. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con cada uno de ustedes. Es un gusto estar con ustedes en este podcast. Y bueno, ¿no? El libro que vienen a comentar es un libro de bastante impacto a nivel de historia. Justamente la sala en la que estamos el día de hoy es una sala que está llena de libros de historia, geografía, a nivel mundial, a nivel de Arequipa, etc. Chicos, entonces, sobre el libro de Svetan Torodov, comenten un poquito, ¿no? ¿Qué opinan del libro? ¿Algo importante que les haya resultado del libro? Porque ustedes van a profundizar un poco más el tema de Torodov, pero en pequeños rasgos, ¿qué opinan? ¿Qué les ha gustado? ¿Algo que podrían decir al público de este libro en especial? Bueno, lo siento. Hasta donde lo tengo entendido, y bueno, claro, me llama mucho la atención de esto también como característica, es que es una visión propia, ¿no? de un europeo, adicional eso, sobre la relación que tienen ellos, como europeos diría yo, en cuanto a su relación pasada con nosotros, con lo que venimos a ser los propios latinoamericanos y nuestra cultura, ¿no? Y cómo es que esto cambió, o cómo interactuó en esa época, ¿no? La que se enfoca el libro. Claro, a mí me parece interesante lo que dice Alex, puesto que el libro no es precisamente un manual de historia, es más bien una serie de acontecimientos narrados a partir de conceptos que Todorov utiliza, ¿no? Por ejemplo, amar, conocer, conquistar, en fin, porque tiene la finalidad de causar en el lector un espíritu crítico, ¿no? Un espíritu analítico, el cual nos va a permitir, creo, comprender un poco mejor la historia, porque a fin de cuentas ese es el propósito que buscamos, y bueno, y a partir de esa comprensión difundir lo que podamos haber comprendido, y esperamos, ¿no?, que les parezca de su agrado y de su interés. Claro, el término que dices de amar, ¿no? Un tópico especial de este conversatorio, y es aquí donde les pregunto, Gonzalo Guerrero puede ser considerado para ustedes, ¿no?, un ejemplo del término de amar en este libro de Torodov, y ¿por qué sería así? Sí, primero quisiéramos apuntar quién fue, ¿no?, la figura de Gonzalo Guerrero, en qué crónicas aparece, qué es lo que representa y, bueno, parte de su vida para partir así de comentarlo, ¿no? ¿Alguien quisiera decir cómo fue? Bueno, Gonzalo Guerrero fue uno de los tantos que incursionó, ¿no?, en esta travesía de Europa a América para buscar oro, en principio para evangelizar y en todas estas actividades, pero su destino fue un tanto distópico, ¿no? Él atravesó un naufragio y todos los con los cuales viajaba, sus tripulantes murieron, ¿no? Eso lo hizo llegar a Michoacán, en donde encontró una tribu, ¿no?, de los indios, de los indígenas. Interactuó tanto y se sintió tan familiarizado Gonzalo Guerrero que él optó por vivir con ellos, pero no solo vivir como un extranjero más, sino tratar de comprenderlos y amarlos, ¿no? Lo que se sabe, lo que conozco yo de Gonzalo Guerrero es la prole que hizo, el matrimonio que formó ahí, la familia que formó, inclusive en su última etapa de su vida, logra levantarse contra los propios españoles en una de las tantas rebeliones y luchas, y muere a manos de los mismos españoles, muriendo como, para mi parecer, muriendo como un indígena, ¿no?, como un indio. Eso es algo breve que podría comentar acerca de Guerrero, de Gonzalo Guerrero. Con ello y lo que, bueno, más allá de para responder la pregunta, para empezar con esa parte, lo siento, entiendo principalmente que pues su definición de amar en cuanto a Todorov y la relación que tiene con Gonzalo Guerrero es muy importante, muy reveladora para los lectores, porque el amar en este aspecto no necesariamente conlleva una relación, ¿no?, que tendrían un padre o un hijo, ¿no?
o esa relación familiar, etcétera, etcétera, entiendo que tiene más que ver con el entendimiento, con la comprensión del ámbito, de las razones y del ser del individuo, ¿no? Porque pues en este caso, como se menciona, pues, ¿no? Gonzalo Guerrero tuvo una interacción muy profunda con la cultura de aquí, de América, y no necesariamente fue, diría yo, a fuerza, en el sentido de que él no, claro, en un momento tal vez tuvo algún tipo de diferencia, ¿no? Con ella, pero él supo entenderla, comprenderla, apreciarla y más adelante amarla, ¿no? Y bueno, un poco más. Sí, siguiendo eso, también podemos decir que el amar tanto así como amar, creo que no hay cierta parte en donde dice que él se levantó al ver la injusticia, y más no la injusticia tanto al pueblo indígena, sino más en parte a él, porque formó lazos, familia. Y esto de acá es interesante porque los demás españoles también tienen una perspectiva diferente, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos logran formar familias, pero el problema de todo esto es que no los ven como iguales a los indios. No es una razón, y esto de acá se nota claramente en el capítulo 4, del libro, donde nos dice conocer. ¿Por qué? Porque para intentar amarlos tienen que conocerlos. Entonces, de cierta manera, es un contraste raro, ¿no? Esto de conocer y amar. ¿Por qué? Porque muchos de los evangelistas que también llegaron, aparte de los soldados nomás, llegaron para evangelizar a la gente, y para hacer esto tenían que conocerlos. Y para eso un dato importante y curioso es el hecho de que tenían que aprender su lengua, su lenguaje. Y esto, ¿por qué? Con el fin de entenderlos, conocerlos, saber cómo es que se comunicaban. Y parte de todo esto, como dijimos, lo que diferencia a un libro de historia con este libro de Todorov y nos trae a la literatura es que esta comunicación, esta idea de transmitir el concepto de conquista, el concepto de amar, el concepto de conocer a nosotros, no como un tópico histórico, sino más uno literario, en donde intentamos profundizar en ciertos aspectos, analizarlos semióticamente, entenderlos, ¿no? Entender la perspectiva que ellos tenían, datos que nos da, muchos artículos que nos brinda Todorov para poder entenderlos y entender la perspectiva. Yo creo que también como cierta respuesta a esto es sí, yo creo que sí, de cierta manera podemos decir que sí llegó a amar al crear lazos llegó a amar, y al final también murió, como dicen, a manos de los mismos españoles para defender lo que él creía, ¿no? Como creo que dijiste que puede ser algo literario, no sé si literario, pero sí social, antropológico, incluso psicológico y etnográfico también. También, ¿no? Y creo, me parece que pensando un poco más sobre lo que acaban de comentar, quisiera preguntarles, ¿no? ¿Ustedes consideran que el único aspecto del amar es formar lazos con el otro, interpretarse, interrelacionarse y formar, yo qué sé, relaciones de estrechez humana? ¿O es que habría un otro aspecto? Porque yo planteo que puede haber uno más, quizá un poco más importante, que viene de manera intrínseca y de manera además irónica, ¿no? En el concepto de amar que nos plantea Todorov. Bueno, en otro concepto podría yo identificar tal vez el contrastar, el compararse, que viene a ser una parte importante porque al llegar ellos lo primero que harían con respecto a lo que ya conocían era compararlo con lo nuestro, ¿no? Para poder ver si es que era semejante o no. Y no necesariamente en relación al amor, pero es algo práctico, porque entiendo que no llegas completamente a amar a lo que es completamente semejante a ti, diría. Y bajo esa premisa no estamos planteando que para amar se necesita o inferioridad o superioridad. Hasta cierto punto entiendo que puede suceder de esa manera, ¿no? Pero existe otra función, otro objetivo, entiendo yo, con respecto a lo que se plantea, ¿no? Porque en ese sentido no se viera como algo necesariamente superior o inferior, sino algo como que permites que
se junte y genere algo completamente diferente, ¿no? Porque entiendo yo que en el caso de Gonzalo Guerrero no necesariamente vio que su cultura fuera la mejor o que fuera la peor tampoco, sino que la relación que tenía ella al interior del propio Gonzalo, y esa manera, digo, en la que ambas se interrelacionaron al interior de él y se juntaron, y quién sabe, hasta él llegó a compararlas a ambas y a encontrar similitudes y semejanzas que él consideró eran adecuadas de repente, como para permitir, digo yo, que la cultura esta se desarrollara en él. Entiendo que generó algún tipo de nueva cultura propia, que no tendría nada que ver con que fuera y no fuera inferior, sino con que él pudiera entenderla más bien. Y esa idea era más importante para él, podría decirlo, ¿no? Pero Siento que esa pregunta, lo que tú dices superior e inferior, se explica, ahondan un poco mejor en el siguiente capítulo, ¿no? No en el de amar, ¿no? Sino en el de conocer. Cuando hablan acerca de los ejes, los axiológicos, epistemológicos y praxeológicos, hablan acerca justamente en el axiológico, el valorativo, cómo los españoles actuaban al interactuar con los indígenas, con los indios. Decían, ¿qué es lo que quiero conocer? ¿Qué es lo que no quiero conocer? Si es que es superior a mí, si es que es inferior a mí, en el caso del axiológico, ¿no? Si este es bueno, si es malo. Entonces, según esta idea, aquí es donde se explica más, ¿no? Lo que yo entiendo que dices en el siguiente capítulo de conocer, ¿no? Porque claro, en el mismo libro explican, ¿no? Que se puede llegar a conocer a alguien, pero no amarlo. Yo lo veo de esa manera. claro, porque entonces el conocer es un preámbulo del entender, y el Sí. entender es el único que puede dar que formen relaciones propias. Que amen. En este caso, quizá Gonzalo Guerrero caiga, ¿no?, bajo el concepto de conocer de Todorov y no tanto del de amar, puesto que podríamos tomar una nueva hipótesis para explicar el concepto de amar. No sé si una hipótesis, pero quizás sí un nuevo aspecto, como si el amar fuera el término de adoptar, prácticamente el de criar o el de tener una función tutelar. Yo creo que sí. De hecho, yo entiendo claramente. Para mí el término de amar es el de ser tutor de alguien, ¿no? En el caso de Todorov, porque explican, ¿no?, que a los indígenas los amaban, y ¿qué hacían? Los obligaban a comportarse de esta manera, los volvían a la cristiandad, los evangelizaban, los maltrataban de tal manera que para ellos yo los veía más como si fuesen adiestramiento, ¿no? Como si fuesen tutores, pero de unos tutores demasiado estrictos, ¿no? Eso es lo que yo entiendo de la parte de tutelar, lo que dices, ¿no? Ser tutor. Claro, porque recordemos que es en esta época, en este momento de la historia, que va a aparecer el concepto de buen salvaje. El buen salvaje no es precisamente un ser peligroso, es en aquel momento, ¿no?, un indio al cual se le veía ejercer todas sus funciones culturales, su credo, en fin, todo lo que él era, siempre y cuando estuviera lejos, ¿no? Y la condición para que estuviera cerca era pues que adoptara las costumbres traídas desde Occidente. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Bueno, en la parte de amar, siguiendo como tú dices, pasamos a conocer, pero hay algo interesante en esto. Más antes, en tu pregunta de inferioridad o superioridad, hay una cita en un artículo de Rolén Adorno mismo, donde dice, empiezan a hacer una comparación, ¿no?, entre los árabes, Moros. entre los moros y entre los indios, y ahí va la dificultad en la que fueron conquistados ambos. Y dicen, los indios, tan fácil que fueron conquistados, ni siquiera se resistieron y cayeron contra tan pocos españoles, y no precisamente por eso es que dicen, ellos saben que son superiores, y con el tiempo empiezan a conocerlos más, ¿no?, a estudiarlos, y gran parte de crédito se les da a los evangelizadores, que llegan acá a conocerlos, a estudiarlos más que todo, y a evangelizarlos con esos conocimientos. Entonces, aquí también podemos resaltar a un dominico, un jesuita, si mal no recuerdo, Sahagún, un libro que tiene, y parte de él nos cuenta que lo que quería hacer era intentar conocerlos como tal,
entender cómo funcionaba su religión y partiendo de esto crear nuevas estrategias para evangelizarlos. Pero se da cuenta de que tienen ciertas similitudes, e incluso dice, ¿no? ¿Cómo es que estos indios pueden tener un Dios parecido al nuestro, que es omnipresente? Y empieza a darse cuenta que hay ciertas semejanzas. Entonces, esto de acá le sorprende tanto que empieza a hacer más estudios, empieza yo qué sé, juntar más información, preguntar más cosas, y hace un libro y de esto podemos sacar que claramente él lo que buscaba era entenderlos, y el mismo Todorov nos dice, con esto de entender no quiere decir que él adoptara esa cultura como tal, no, lo que quería hacer era, siempre hasta el final de sus días, aún lo que quería hacer era evangelizarlos. ¿Por qué? Porque los veían como criaturas inferiores. A pesar de que en algún punto Todorov nos dice, nos trae la parte de amar, no lo hacían tal como nosotros amaríamos a nuestro prójimo o a otro igual. ¿Por qué? Porque no lo veían como un igual, lo veían como un niño, ni siquiera como un niño tal, sino como un animal pequeño al que tienen que guiar. Y si lo veían así, es un amor no como el que nosotros tenemos con otra persona, en semejanza como para formar una familia, una relación, ¿no? Sino más como una tutelar, como decías tú, de guiar. ¿Por qué? Porque ellos no estaban siendo conscientes, y esto también nos trae a la idea el hecho de que había una ley hasta hace poco que decía, en donde un indio que mataba a una persona no tenía el mismo castigo que un español o una persona educada que mataba a otra persona. ¿Por qué? Porque simplemente esto se debía a que el indio no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, o se creía así, no se le creía capaz o consciente de saber que sus actos debían ser castigados como tales, ¿no? Entonces eso también nos dice que hasta hace poco, hasta hace no mucho, incluso en el mismo Perú, no se los trataba como iguales, ¿no? Entonces... Justamente siguiendo lo que acaban de mencionar, ¿no? La misma línea del amar, el conocer, y también entrando un poquito al personaje de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, el que Guerrero y Cabeza de Vaca adoptaran la cultura, que la hicieran propia sin la necesidad obviamente de tomarla o transformarla, implica también que llegaron a conocer a los indígenas. Para ustedes, tomándose conocer como lo plantea Todorov, ¿consideran que fue así? O para ustedes, ¿cómo es que también la figura de Álvar Cabeza de Vaca entra a tallar en este aspecto? A partir de lo que hemos estado viniendo comentando, creo en este momento que sí podemos hablar de un hecho de conocer no precisamente para formar relaciones, como ya lo dije, sino un conocer con distintos fines, ¿no? Es decir, lo han mencionado, la misma historia que pasa en Centroamérica se va a repetir en Sudamérica, ¿no? La función evangélica puede ser romantizada ahora, puesto que creó gramáticas quechuas, en fin, creó escuelas, pero el verdadero propósito no era el de la educación, no era ni siquiera de preservar una función de preservar, como dices, la cultura, ¿no? Era más bien crear herramientas, crear métodos didácticos, ¿no? Con los cuales se pueda, pues, evangelizar, que este era el verdadero fin. Bueno, conocer en ese sentido, claro, como mencionado, ¿no? Entiendo que en el caso del Álvar tenía más relación con su intención, diría yo, de supervivencia, porque hasta cierto punto el entorno en el que tuvieras que desarrollarlo para poder mantenerte, ¿no? En este caso a salvo, y por ello también entiendo que no necesariamente llegó a amarlo como tal, porque dejó gran parte de lo que, quién sabe, ¿no? Quién sabe si es que ya gran parte de lo que ya conocía era mucho más importante para él de lo que representó, ¿no? La cultura que adoptó aquí. Con respecto a ello y el conocer más adelante, ¿no? Porque, pues, como se menciona, hubo una fuerza o una orden evangelizadora que también tuvo una función aquí, que también tuvo esta relación y exploró este concepto del conocimiento. Claro, no tuvo esa necesidad de preservar, ¿no? Por así decirlo,
en un principio, porque más adelante también sería una excusa para evitar que sean necesariamente juzgados, ¿no? Como era el caso de Diego de Brón, Fray Diego de Brón, lo siento, que en un principio entendió la cultura como un medio para poder evitar que el indio pudiera continuar con sus prácticas idólatras, porque pues él decía que era necesario entenderlas para poder erradicarlas, para ello, porque el indígena, por así decirlo, celebraba y festejaba a sus dioses, ¿no? Y a ello, pero lo hacía de una forma en la que la mayoría de los españoles no entendieran, o no entendían, lo siento, para que propiamente no se lo permitiesen, o sea, se lo prohibiesen, lo siento. Y bueno, Diego de Durán explora esto y en un principio él la adopta, la entiende y la usa para evitar que ellos continúen con esas prácticas, pero más adelante empiezan a obtener algún tipo de, ¿cómo se diría?, relación, no necesariamente con las personas propiamente, sino también con lo que representaba aquello que pues, los componía, y empieza a entenderla, ¿no? Y viene una parte importante del capítulo de conocer, que es el eje praxeológico, que él viene a permitir. Él permite que la cultura propia se compare a la que estudia, por así decirlo, ¿no? Que viene a ser la del indígena, y en parte, y en un momento dado, lo siento, haya similitudes, y esas semejanzas hacen creer que, ¿no?, de alguna manera el individuo como indígena también apreciaba a un dios que pues podría ser, y no equivalente de repente, pero hasta ciertos puntos semejante a lo que él concebía como su propio dios. Así que diría que la comparación, en el sentido de que él es un hombre que aprecia a un dios, es igual a mí, ¿no? Bajo esa premisa, porque pues claro, los dioses son diferentes, ¿no? Pero las semejanzas que lleva, como podrían ser, lo siento, las costumbres en Semana Santa, por ejemplo, o la división de la Santísima Trinidad con un dios azteca que pues también se dividía en tres personalidades, hicieron que él tuviera esta visión, ¿no?, de que tal vez él es como yo en ese aspecto, y pues por ende también es concebido como un individuo, no necesariamente como un cristiano, pero sí como un individuo que tiene algún tipo de razonamiento y valoración, ¿no? Bueno. No es concebido como un cristiano, sino como un posible cristiano. Un buen cristiano. Claro. Un posible buen cristiano. No, claro. ¿Por qué? Porque ellos eran incluso más devotos que los mismos españoles. Sí, eso Con también. sus dioses eran demasiado devotos, y lo dice Sahagún, y dice, estos indios pueden ser incluso mejores cristianos que los mismos españoles. Y en ese sentido... Sí, no solo lo dice Sahagún, también lo dice... Bartolomé de la Casa. Sí, también Bartolomé. Y Diego Durán también habla de cómo es que ellos celebraban. Hay una parte en la que se hace una cita a la obra de Diego Durán, en la que él habla del cómo danzaban los propios indígenas, y él decía que bueno, a mí me pareció que es una especie de apreciación en el sentido de que él viera al indígena y dijera que no pudiera bailar o no pudiera entender cómo es que él apreciaba a su Dios tanto como de repente lo llegaría a ser. Entonces era como una especie de comparación, o diría incluso falta, porque entendía que él no llegaría a tener tanta fe como lo tenía un indígena, hasta ese punto, porque lo veía y decía, sí, veía esa expresión, y en ese momento él tenía esa concepción, claro, no de esa manera propia como lo acabo de decir, pero eso deja entender hasta cierto punto, porque habla de ello, de que esa relación incluso causaba tristeza bueno, así lo menciona, en su corazón, ¿no? Y yo me pongo a pensar por qué causaría necesariamente tristeza, ¿no? Por la relación que tenía con el indígena, y la relación que tenía el indígena con él propiamente, en el sentido de lo que él significase como individuo, causaba tristeza en su alma, porque tal vez no eran semejantes en ese aspecto, y le hacía creer que o uno no llegaría a ser como el otro, en el sentido de que él fuera como el indígena no podía ser como él, ¿no? Y bueno, si hablábamos de religiosidad en ese sentido, entiendo yo que tuviera esa sensación. Pero, ya, bueno, pues, ¿continúo? Sí, ya, continúo. pero para explicar un poco lo que venimos diciendo, y por qué se tiene que tomar a un individuo, un indio, ¿no?, como un individuo que puede convertirse en un buen cristiano, tenemos que saber primero que el pensamiento que arrastra desde los tiempos de Colón hasta entonces seguía, ¿no?, tenía vigencia. ¿Y por qué no se podía concebir pues a un indio como un igual?
había dos posibilidades, ¿ya? La primera era que en verdad no se le considere un individuo al igual, distinto, ¿no? Con características físicas distintas, obviamente, o que sí fuera un individuo pues igual a nosotros, ¿no? Sí y no, pero la manera en la que sí tenía que verse de dos formas. Primero, era un individuo, por lo tanto merecía los mismos derechos, su credo merecía el mismo derecho, y eso no podía ser aceptado por un pensamiento occidental en el que reinaba mucho, pues, ¿no? El término idolatría o paganismo, que se utilizaba para soslayar y juzgar a todo lo alrededor fuera del eje católico. En ese momento ellos no pueden concebir de esa forma. De otra forma también pueden concebir al individuo, pero al verlo tan distinto, es decir, con taparrabos, con plumas, bueno, ¿no? con las orejas mutiladas, en fin, eso les hace alejarse mucho y les hace pensar en la bestialidad de la otra, del otro agente, ¿no? Ni siquiera se le puede decir del otro humano, porque ellos no lo ven como humano. Son como bestias muy parecidas a los humanos, a las cuales pues tienen que venir a conquistar para salvarlos de ese tormento que los lleva. Bueno, entiendo que claro, esa visión es un principio importante porque pues al llegar los españoles aquí tenían esas concepciones medievales, diría, porque pues la religiosidad sí desmesurada y también la búsqueda de algún tipo de gloria, diría, también son conceptos un poco pasados para ellos propiamente en ese aspecto, porque pues ellos llegaron aquí con una idea, como una sociedad también diría, los propios españoles también, un poco más retrasada, diría, que la mayoría de los europeos. Entonces tenía esa visión, ¿no? Claro, en ese sentido sí tenían esa manera de ver, ¿no? No solamente al otro, sino también su religión y su vida. Pero más adelante, como mencionó, hay quienes empiezan a tener esos cambios. Y esos eran ya pues principios, porque entiendo que no solamente sería parte de aquellos estudiosos, sino también de aquellos que de alguna manera tuvieran una relación, como venía a ser Gonzalo Guerrero, ¿no? Que pues estoy seguro que al igual que Gonzalo Guerrero hubo muchos otros, y hubo muchos que interactuaron con la cultura y no necesariamente la vieron como algo grotesco, ¿no? O algo a lo que tenían que disminuir o agregar parte de lo propio, ¿no? Porque no lo era, pues, ¿no? En términos de equidad, bueno, de equitatividad humana, no son ni más grotescos ni más bárbaros, tampoco son más civilizados, sino simplemente distintos a lo los que eran. Incluso ahora sigue pues en gran vigencia, tiene gran relevancia el pensamiento occidental que se ejerce, ¿no? Todavía podemos destacar connotaciones racistas, discriminatorias cuando se refiere a alguien como indio. Eso ha quedado, es un rezago que no sé en qué términos se pueda combatir, pero desde el punto de vista desde la historia empieza desde ahí, ¿no? La connotación de indio como un ser bestial, incomprensible y de razones inexplicables para hacer actos irracionales. Fernando, y justamente para ti, ¿también opinas que la religiosidad fue también un factor importante por el cual el sujeto europeo no podía ver a esa comunidad, ¿no? Al indio tal cual tratado, no podía verlo como un prójimo? Creo que el personaje más apropiado que explica esta idea es de las Casas, ¿no? Bartolomé de las Casas. Es que en un principio mira al indio, al otro, como objeto, como animal, pero durante toda su vida, en distintas etapas de su vida hay cambios significativos que lo hacen entender que la religión está equivocada, ¿no? Es inclusive sus ideas subversivas. En un principio lo mandan al Consejo de las Indias para ser juzgado frente al rey, porque decía cosas que no estaba de acuerdo, que muchos de los otros religiosos no estaban de acuerdo con él, ¿no? Él nos explica que esta idea religiosa, esta idea de la religión, de la iglesia, estaba tan presente en todos los conquistadores que les era imposible creer de que alguien, un indígena, un indio, fuese capaz de devorar a otra persona. Y bajo esta premisa, en base a esta premisa
religiosa, no lo podían comprender como un igual, ¿no? Como un parecido, ¿no? Lo mismo con sus sacrificios. Los sacrificios que realizaban, también para ellos fines religiosos, pero para un lente europeo, un punto de vista religioso europeo, era algo imposible de creer, ¿no? ¿Qué hace Bartolomé de las Casas para tratar, ¿no? de entender, ¿no? de conciliar ambas partes? Nos da ciertas premisas, ¿no? Por ejemplo, nos explica que los asesinatos, los sacrificios, disculpen, no están tan lejos de la cultura europea. En la Biblia se encuentran bastantes sacrificios que utilizan y bueno, él explica, ¿no? El más representativo también. Sí, el de Isaac con su hijo. Claro. Ajá. Y también otros temas, bueno, hay un ejemplo de que en un naufragio europeo los españoles no tenían que comer, quedó un grupo muy reducido y se vieron obligados a consumir, ¿no? El filete, un muslo de uno que ya había muerto, ¿no? Uno de sus compañeros muertos, inclusive el hígado, ¿no? Entonces, tratar de cambiar, ¿no? Esos tipos de la visión que tenían, que estaba bastante influenciada por la religión, para tratar de entender que el otro, que el indio, no era tan diferente de nosotros, ¿no? Nosotros también, en cierto punto, para ellos éramos bárbaros, ¿no? Porque según su concepción ellos tenían ciertas costumbres y para los españoles, para los conquistadores también, ¿no? Tratar de conciliar es algo que hizo Bartolomé de las Casas. Incluso es un pensamiento muy adelantado a su época, ¿no? Podríamos decir que es inclusive un discurso antirracista, ¿no? Como lo explicaron, bueno, en cierta parte de un curso explicaron, ¿no? Que Bartolomé de las Casas era un precursor del discurso antirracista, ¿no? Porque tratar de conciliar en un momento donde estaban conquistándolos totalmente, estaban arrasando con una cultura, con varias etnias, varios grupos étnicos, él trató de salvarlos, ¿no? De tratar de comprenderlos y hacer comprender a los demás. Roger, ¿cómo también podrías explicar tú, ¿no? este proceso de cambio que toma Bartolomé de las Casas con respecto a la visión, ¿no? que tenía del otro, de este otro? Claro, pero a este otro no se le veía tanto como dice él, de solo sacrificios rituales, sino lo que les aterraba también es que ya lo habían normalizado en su cultura. Y el hecho, aquí nos narran un punto en donde dice, incluso sacrificaban niños y no sentían piedad por ello, entonces no podemos considerarlos humanos, porque sencillamente para ellos hay cosas que ellos pueden hacer y está bien, pero si lo hacen otros, no. Es como prejuicios, ¿no? Prejuicios que ellos tienen. Y más que todo como lo decía David, con un otro que es diferente a él. Un otro al que no querían entender, lo que querían era conquistar. Y en esa época la conquista valía más, el hecho de querer evangelizarlos y todo ello, ¿no? Y incluso ese pensamiento se seguía y hace poco, bueno, no tampoco, ¿no? Cuando Jorge Luis Borges va a una conferencia allá por las Europas, le preguntan, ¿no? ¿Y en América todavía existen caníbales? Y él responde irónicamente, dice, no, ya nos comimos al último. Que también nos muestra prejuicios que todavía existen, ¿no? Bueno, para relacionarnos con la pregunta de mención, entiendo que en el caso de Bartolomé de las Casas, así como en muchos otros estudiosos, fue progresivo, ¿no? En un principio, bueno, entiendo que la relación que tenía con los indígenas era mucho más nueva, ¿no? No solamente de Bartolomé, sino de la cultura propiamente española, era más nueva que con la que tenía, ya les digo, que la que tenía ya con los, diría, negros, ¿no? Porque con los esclavos, sí, con los esclavos negros, ¿no? Que en un principio diría, lo siento, que esa relación de esclavo fue mucho más arraigada a la cultura española en el caso de los negros que en el caso de los indígenas, porque pues como era nuevo, él tuvo esa, en el caso de Bartolomé, ¿no? Tuvo esa intención, ¿no? De investigar cómo es que se desarrolla esta visión de individuo, esta concepción de individuo en el caso de indígena, ¿no? Que más adelante haría que él propiamente se deshaga de sus esclavos indígenas y en no deshacerse de que los matase, sino de que los dejase en libertad, algo así, y que más adelante tuviera la misma reacción, ¿no? con los negros, que también se deshizo de ellos más adelante.
pero que claro, demoró más tiempo y también considera al negro como un individuo, que pues en un principio fue lo que hizo con los indígenas, ¿no? Esa visión, claro, tendría mucha relación también con el hecho de que él empezó a entender más de lo que componía el indígena, de su religión, de su cultura. Bueno. Claro, ahora en la época, la presión que, bueno, no contextual que pudieron haber tenido, ese cambio de reflexión, de ver al próximo, Así tratar de mejorar quizás su condición de vida. Sí, lo siento. Sobre ello entiendo que, a ver, claro, fueron juzgados, y no solamente fue Bartolomé de las Casas, también fue Diego Durán y otros, ¿no? Como Sahagún también, que, claro, el propio entorno cultural de los españoles los veían como que, en el caso de Sahagún, y al ser ellos evangelistas, lo siento, los juzgaban porque, por así decirlo, no cumplían una función para lo que estaban yendo, para lo que buscaban, que en este sentido era la erradicación, ¿no? El quitar la idolatría. Entonces, ¿qué sucede? Que en el caso de Durán, digo, por ejemplo, a él le prohibieron el que siguiera, y no fue particularmente a él, sino en relación a una reforma, el que se siguiera hablando de esa cultura, ¿no? Hecho del que él renegaba porque pues consideraba que era importante, decía que pues era importante entenderlo para poder saber en qué momento nos miente y en qué momento no, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, más adelante tendría otra relación en el hecho, en su visión, cambiaría, porque ya no necesariamente tendría que ver con la función evangelizadora, sino también con la función de historiadora, porque al final de su camino y de su vida y de su obra, Durán habla de la labor del historiador y dice que es de ella como algo tan indispensable y tan relacionada con su trabajo, que pues ya tal vez no tenía una intención, ¿no?, propiamente de quitar o erradicar una idolatría, sino de preservar, que pues eso sería algo novedoso en ese aspecto, ¿no?, y tal vez algo mal visto, pero que pues él menciona. Finalmente él decide no formar parte de, porque dice que elige no elegir, en el sentido de que no quería formar parte ni de una ni de otra, pero que aún así tampoco quería ser aquel que tuviera la responsabilidad o ese peso de haber sido alguien que quitó algo tan importante, ¿no?, como vendría a ser la historia. Llegando a la parte final de este conversatorio sobre el libro La Conquista de América de Toro, chicos, en una frase breve y rápida, ¿qué es lo que rescatarían de este texto? ¿Qué les ha dejado a cada uno de ustedes? Yo tal vez, no. Hay una frase clara que define todo, justamente las últimas dos partes. Se puede llegar a conocer a alguien, pero no puedes llegar a amarlo. Perfecto. Roger, ¿tú qué nos dices? Que a pesar de conocerlos, amarlos es difícil, ¿no?, para ellos. Bueno, yo diría que es importante no entenderlos para poder apreciarlos y amarlos. Y bueno. Yo creo que, bueno, para finalizar ahora sí, tengo la función de más o menos dar, ¿no?, el final, parafrasear todo, y creo que la función entonces en este caso del otro sujeto es presentarse como un otro distinto, que ahora podríamos observar que tiene los mismos derechos, ¿no?, pero no es así. En aquel momento no se toma así, y este que no se tome así, le interesa a Todorov explicarlo. Utiliza 3 o 4 conceptos para ello, y estos conceptos me parece que son fundamentales que se aprendan, ¿no?, tanto como historia y como crítica a la propia historia. Genial. Este fue el cierre de nuestro episodio 2 del podcast Entre Libros. Espero que les haya gustado. No olviden visitar la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa y en especial la Sala Benito Bonifaz, que cuenta con una colección inmensa de libros de historia, geografía, y que cuenta a su disposición 4.137 libros a disposición de todo el público arequipeño. Sería todo por este episodio. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Pero chido, Cerramos. chido.